y es porque Él nos quiere salvar y Él nos quiere sanar. Nadie puede ser salvo si primero no es sano. Sano de nuestros pensamientos, sano de nuestros pecados, sano de nuestras malas decisiones, sano del mundo que nos rodea. Es tan bello el poder entrar en esta comunión, no una comunión religiosa. Yo no creo en la religión, siempre lo he dicho, y mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero nosotros como cristianos no tenemos una religión, porque la religión es algo que hacemos y a veces ni entendemos, a veces hacemos porque los demás lo hacen. Esa es la religión de la gente, y crean métodos, formas y costumbres humanas. Interviene el hombre tratando de ayudar a Dios o de otra manera. Aprovechar de la palabra del amor y de la palabra de Dios, que es bueno y perfecto y que su misericordia es para siempre, para obsesionar a muchas personas. Pero en el punto de tener una relación con Dios nos hace buscar de alguna manera u otra tener una comunión con Él. La comunión con Dios es algo que es completamente diferente a tener que aprenderme algo para aprobar un examen. Usted no está haciendo ningún examen en este momento. Usted lo que está haciendo es una llenura de su espíritu, porque la palabra de Dios dice que cuando oímos y creímos, tenemos una meta que alcanzar. La meta que alcanzar, lo primero es reconsiderar nuestra vida pasada, que sin Dios de nada valió. Nada sirvió porque era una vida sin espíritu. Y esa vida sin espíritu, esa vida no funciona a través de mis deseos. Mis deseos son de ser una buena persona y de ser una persona amable y de ser una persona, pero son mis deseos. Quiere decir que la vida que yo vivo es una vida del alma. Y siempre la vida del alma trata que el hombre le aplauda por las cosas buenas que hacemos. Por las malas las escondemos, las hacemos a la oscura, a la noche, para que nadie nos vea. Pero hay algo que se llama la conciencia, que nos dicta cada noche cuando estamos a solas y nos recuerda cómo hemos andado en el día, qué hemos dicho, qué hemos hecho, y esa conciencia siempre va a estar ahí. Ahora, esta conciencia que es acusadora, la única manera de cambiar sus perspectivas es cuando comenzamos a tener una comunión con Dios. La comunión con Dios comienza en su perdón. El Señor no te preguntó a ti si te querías arrepentir. El Señor no te preguntó a ti si tú querías creerle. El Señor no te preguntó. El Señor se glorificó a través de la cruz para decirte: tus pecados han sido perdonados. ¿Cómo? Sí. Quizás nos esté oyendo alguien que no tenga nada que ver con Cristo Jesús, y el propio Espíritu lo conecta con nosotros a través de esta maravillosa y grandiosa manera de podernos comunicar al mundo entero. Y decirle que Dios le ha perdonado todos sus pecados. Pero sí. Es como cuando usted le dan una hoja y le dicen: llena esta hoja, y para preaprobarte para, o no sé, para un préstamo o para entrar en una escuela o para lo que usted piense en la humanidad. Pero cuando el Señor se mostró haciendo una proposición a la humanidad, diciéndole: todo aquel que se arrepienta y cree en mí será salvo. Amén. ¿Cómo? Solamente eso. Pero a mí me dijeron en una escuela bíblica que yo tenía que vestirme largo y tenía que ser una persona perfecta. No, eso no es. Porque si eso fuera, muchas personas que no creen en el Señor y se van al infierno, fueran al cielo. Porque el hombre trata de justificar sus actitudes y su forma de ser con lo bueno. Pero Dios no está buscando eso. Dios está buscando que tu condición humana determine y decida creerle. Porque cuando usted cree, lo único que va a pasar en su vida es que Él, sabiendo nuestra condición humana, va a comenzar a perfeccionarnos a nosotros en Él. Amén. Somos perfeccionados por Él. Si nosotros ahora viajamos al tiempo, nos montamos en el carrito del tiempo, nos trasladamos en la máquina del tiempo y vamos hacia atrás y nos remontamos a aquellos hebreos que estaban esclavizados por 430 años en Egipto, aquellos hebreos que estaban en aquella desesperación, aquellos hebreos habían olvidado. Algunos de ellos le recordaban a su descendencia
sobre la manifestación de Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El Dios de ellos tres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando habló con Isaac le dijo, yo soy Dios de tu padre. Cuando habló con Jacob, yo soy el Dios de Abraham, tu abuelo, y de tu padre Isaac. Entonces, a través de estos tres, los cuales el Señor llama en todo tiempo, donde quiera que llega, y dice que es en el nombre de ellos, comienza a existir algo que usted puede entrar conmigo en este tiempo. Entramos en el tiempo que el mundo ya había perdido por qué había sido creado. Habían creado una torre, habían hecho no sé cuántas cosas. ¿Qué pasa? Dice la Escritura en Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza. Quiere decir que de alguna manera usted se da cuenta que usted es hija de su papá y de su mamá, porque usted va a traer el ADN, sus rasgos, muchas cosas que vienen de la descendencia. Eso mismo le ocurrió a los hombres. Los hombres venían de la descendencia de Dios, habían sido creados como a su imagen y semejanza. Digo, creemos, no digo creo, a mi imagen y semejanza, digo, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, cuando usted fue creado en la condición de las tres: espíritu, alma y cuerpo. El Señor en su trono, Jesucristo, tu Redentor, el Espíritu Santo, tu ayudador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? El Señor sabe que en la caída y el conocimiento de nuestros pensamientos, ¿cuántas veces te equivocas cuando te piensas? Miras a alguien y te cae mal. Después habla con la persona y dice, ¿por qué me cayó mal si esa persona era tan agradable, tan amable? Hay otros que se manifiestan muy buena gente y tú dices, pero hay algo adentro de mí que me dice que no es como dice que es. Porque usted tiene un espíritu, usted es un ser humano, usted es alma viviente, nos llama la palabra de Dios. Por eso cuando voy a un velorio, como fui esta semana, la mejor palabra que podía darle al viudo era decirle, ha pasado de una dimensión a otra. Si creyó en nuestro Señor Jesucristo, espera en la redención de toda la humanidad y hay una promesa de un cuerpo eterno. ¿Está bueno o no está bueno? Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Que usted está hoy aquí, pero con un cuerpo corruptible, pero el Señor tiene una promesa de darle un cuerpo incorruptible. Y como he visto que todas las promesas de Dios se han cumplido, yo lo creo. Como sé que Dios no es mentiroso como el hombre, yo lo creo. Como sé que Dios es fiel, también lo sigo creyendo. Entonces, es algo muy importante para ti y para mí en el día de hoy. Yo quiero saber por qué a mí primero me dicen unos que Dios viven en la ley, por qué otros viven en el pacto de la gracia y otros viven sin pacto, sin gracia y sin nada. Los que viven sin nada están como los hebreos, siguen esclavizados, están en esclavitud. Antes que llegara Moisés como el redentor de ese pueblo que Dios envía. Este redentor de este pueblo esclavizado en la humanidad ahora va a tener una segunda parte que va a ser redimido para la eternidad. En el primer pacto hay una promesa de una tierra prometida. Ahora en el segundo pacto hay una eternidad prometida. ¿En quién nos vamos? ¿En lo que se acaba o en lo que nunca se va a acabar? En lo eterno. Por eso dice que el Evangelio es el anuncio de la eternidad de los hombres. Es para vivir una eternidad. Así que cuando usted vaya a un velorio, usted pregunte primero si esa persona creyó. Si creyó, esa persona está dentro del pacto fiel que tiene nuestro Dios. Si no creyó, pero no lo mire porque nos enseñaron a mirar las cosas buenas y malas. Pero para eso Dios se encargó desde un principio. Y en el día de hoy quiero comenzar para poder llegar al principio. El apóstol Pablo se había dado cuenta en el libro de Primera de Corintios cómo el pueblo este pueblo corintio que había recibido la palabra de Dios, ya este pueblo se había separado de la enseñanza y de la verdad que había recibido, por cuanto
no escucharon con claridad lo que Dios le había enviado. Yo quiero empezar hoy por el Viejo Testamento para que ustedes me acompañen, pero quiero empezar en el principio. En el principio el hombre, después, cuando estaba en Egipto, vivía sin ley. Pero al sacarlo de Egipto y Dios darle la libertad, este pueblo ahora necesitaba tener una ley, necesitaba reglamento. Y Dios quería mostrarle al hombre cómo Él quería que fuera el hombre. Y hay 3 puntos muy importantes. Y dirán, ¿por qué no tengo los otros espejuelos puestos? Porque con estos leo mejor. Hay 3 puntos importantes que yo quiero que usted comparta, poderlo compartir con usted. Y quiero que ustedes me ayuden a leer el pacto que Dios hace en el libro del Éxodo, capítulo 20, a partir del verso 1. Aquí, Éxodo 21 empieza a hablar de su ley. Ahora hay una ley. Cuando usted llega a un ejército, le leen los reglamentos. Cuando usted ve en una iglesia, le lee la definición de esa iglesia. Bueno, nosotros nos vamos olvidando nos olvidamos por un momento del ejército y de los sistemas creados por los hombres a partir de 1517, que de ahí salen todos los sistemas cristianos, y los que no son cristianos, salen todas las sectas y salen todas las cosas. Ahora usted y yo vamos a regresar al principio con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos en el principio, comenzamos ¿sobre qué? Sobre la roca. Sobre la roca. Y esa roca es lo que te da firmeza para la construcción del edificio de la iglesia del Señor. Amén. Y empezamos con la parte humana. Dice, verso 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, número 1, yo soy Jehová tu Dios. Y le recuerda al pueblo de Egipto, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, te saqué de la esclavitud. Cuando el Señor viene a tu vida y a mi vida, lo primero que Dios hace es esto. Primero, ser tu Dios. Y segundo, sacarte de la esclavitud del pecado. Esto es lo primero que Dios hace. Después dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí comienza su pacto. Primero le dice quién es Él. Y ahora viene el primer mandamiento. No tendrás dioses. ¿Y qué cosa es un Dios? Todo lo que usted ponga delante de Él. Ese es su Dios. Su trabajo, su negocio, sus hijos, sus abuelos, sus tíos, sus padres, la riqueza, los deseos, donde Él no es parte de tu vida. Y aquí vamos a mirar, a medida que vamos leyendo, dónde estamos nosotros realmente. Es como un cuestionario para que usted al final vea en qué nivel está su vida. Amén. Viene el otro. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos. ¿Y qué es lo que tú ves en los cielos? La gente pone una luna, la mitad de la luna, adoran el sol. Oye lo que dice. Fíjense cómo el hombre caminaba por sus propios entendimientos. Lo que pasó en el Edén fue que la idea o el propósito, mejor dicho, de Satanás a través de la serpiente es que nos independizáramos de Dios y tuviéramos nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos separados de Dios, ninguno es bueno. Dice, ni que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué pasó cuando la iglesia dejó de ser perseguida? En un principio la iglesia no tenía imagen. Cuando la iglesia de Roma no tenían imágenes.
Es más, se empezaron a quitar todos los cultos que tenían que ver con dioses paganos. Dioses paganos significa dioses creados por el hombre para adorar a Satanás. ¿Lo sabía? Ahora, por eso es que Constantino decide salir de Roma y entrar y irse hasta a Constantinopla, donde manda hacer la primera iglesia donde no había imagen. Pero volvemos a poner nuestra mente. El hombre empezó, en aquel tiempo se hacían esculturas. Las esculturas lo hacían, muchas de las esculturas que usted ve de personas que usted no conoce eran porque eran gente rica en ese tiempo. Y entonces debe tirarse una foto o un selfie. Ahora esta gente se hacían una escultura y podían pagarla al escultor. Ahora, comenzaron a hacerse esculturas por personas que habían sido personas dedicadas al Señor. Y ahí es donde aprovecha la iglesia, la parte pagana, y comienza a decir, esta es fulana y esta mengana, y a ponerle los nombres cambiados, y ponen María, y están hablando de Osiris, que es la primera de los egipcios, y después la de los vinieron después de ellos de Egipto vino Magno el Grande, los medos persas vinieron después. Entonces cada cual traía su imagen y la iban incorporando en la iglesia. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? Eso es lo que dice. Entonces, no te harás imagen. Ay, yo tengo el cuadrito del corazón de Jesús. No te harás imágenes. Yo tengo la virgencita. No te harás imágenes. ¿Lo dice el Señor o no lo dice el Señor? ¿Es problema de una cultura cristiana o una cultura creada por el hombre, o es la palabra de Dios? Entonces ahora comenzamos nosotros a reconocer que hacíamos cosas que son desagradables a Dios por nuestra ignorancia. Y muchas de las cosas que hacemos hoy en día, al no estudiar la palabra de Dios, las hacemos por nuestra ignorancia. Y en algunos casos hay personas que son hermanos en Cristo que nos aman, pero están mal enseñados y discuten con usted porque no leen la Escritura, porque no le piden al Espíritu Santo que le ayude a la revelación de la palabra de Dios, que es para todos nosotros. Cada uno no tiene un espíritu diferente, todos tenemos un solo espíritu. Y cada vez que lo puedo ver aquí, lo demuestro. El hermano Alex, cuando comenzó hoy su devocional, lo primero que habló fue del pacto. Él no sabía que yo venía a hablar del pacto del Señor en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor acondiciona las cosas de acuerdo a Él y no de acuerdo al hombre. Y esto es interesante, porque entonces te sientes con la seguridad de saber que de lo que estás escuchando, lo que estás recibiendo viene de arriba y no viene de otra parte. Esto es lo más importante, porque el Espíritu da, ¿qué? Convicción al Espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios le va a revelar lo mismo a una persona. No puede venir alguien y decirte, dice el Señor que coja para la derecha cuando el Señor te está diciendo que coja para la izquierda. ¿Entendió? Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de amor. ¿Estamos de acuerdo? Dice el verso 5, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman. ¿A quiénes? Y guardan mis mandamientos. Esto está condicionado. Es un Dios de orden y un Dios acondicionado. Nosotros no podemos acondicionar a Dios a nuestra manera de pensar ni a nuestros deseos. Somos nosotros los que tenemos que buscar la presencia de Dios día a día para saber cómo andar bajo su voluntad. Él es nuestro creador, Él es el único que te da seguridad.
Él es el que está pendiente. Tú ahora tienes a alguien que te dice, mira, te mudas para esta casa, no tienes que pagar nada, todos los gastos están cubiertos, lo único que quiero es que haga las cosas que a mí me agradan. Y tú te quedas así, sí, pero ¿y qué es lo que te agrada a ti? Me agrada que te vistas bien, que comas bien, que te cuides. Me agrada que ayudes a los demás. Me agrada a que seas una persona exitosa. Me agrada a que te acomode a lo que tienes. Me agrada a que me des gracias todos los días por quién soy en ti. ¿Ya? Eso nada más. Eso nada más. ¿Y cuál es lo malo? Nada. ¿Y por qué no hay nada malo? Porque dice que todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Ese es mi Dios. Un Dios que todos los días es atacado. Y tú sabes por qué a veces atacamos y por qué no nos gusta la iglesia. Y usted sabe por qué usted no quiere venir a la iglesia. Y usted sabe por qué usted no quiere leer la palabra de Dios. Porque usted tiene un enemigo todos los días al lado de usted tratando de quitarle esa comunión con Dios. Porque cuando usted comienza a tener una comunión con Dios, dice, someteos a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Con este no puedo. Voy a ver otro por ahí que ande por ahí bobeando. Eso es lo que pasa. Porque el diablo fue creado. Y si el diablo fue creado como usted, pero no tiene la oportunidad, ni él ni los ángeles que se rebelaron contra Dios, tuvieron una segunda oportunidad. ¿Y cuántas veces tú te has caído y el Señor te da otra oportunidad? No eres más que bienaventurado de saber que tienes un Dios que cada vez que te caes lo que hace es extenderte la mano y decirte, aguántate otra vez de mí, vamos a empezar otra vez. Este es el Dios que yo amo. No es un Dios porque yo soy de aquí ni yo soy de allá, porque yo tengo una presentación mejor que los demás. Es un Dios que puso su palabra y que a través de su palabra vivamos. Esto es todo. Seguimos. A ver el tiempo. Me quedan 20 minutos. Dice el verso número 7. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Wow. ¿Cuántas veces todos los días oímos aún de personas que supuestamente son cristianas tomar a Dios en vano? Hablar de Dios como nada, sin darle el peso que hay en él. Uf. He visto esto. Esto es aún en la televisión y en algunas películas que usted ve. En medio de un acto sexual, usted oye cómo mencionan a Jesús y mencionan a Dios. En las canciones, en todo. ¿Estamos perdidos o no estamos perdidos? Estamos lejos. Lejos. Yo no sé cuántas personas han meditado sobre este mandamiento. Porque dice el Señor que no lo tomará por inocente. Yo no sabía. Por eso puso esto. Este es un problema occidental por completo. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque está dentro de, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si usted y yo paramos ahí, aquí hay una gran controversia cristiana en estos días. Y lo que Dios, este día se hizo no para Dios, para usted. ¿Qué le pasa a usted cuando usted está 2 y 3 semanas de venir, de no congregarse, de no dejar separar un día para su Dios? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son los efectos que pasan en tu vida cuando tú no tienes una comunión con Dios? Hermano, le cuesta un trabajo. Usted busca cuántas justificaciones hay. ¿Sabe lo que es la justificación? La justificación, para aquellos que saben un poquito de carro o de pintura, cuando usted lleva su carro al body shop o a la chapistería, como decimos nosotros, que pintan su auto, la pintura no es ahí. Ahora ponen un clear arriba de la pintura y a veces hasta 7 veces le ponen el clear. Usted no ve clear, usted ve la pintura con el brillo, pero arriba de la pintura que pusieron en su auto hay un clear, o ¿cómo se dice en español? Un sellador. Hay un sellador transparente que no se ve. Pastor, ¿qué tiene que ver el carro con la prédica? Tiene que ver que la justificación que nosotros usamos siempre para las cuestiones de Dios son transparentes, pero separa la voluntad de Dios sobre nosotros. Siempre va a tener una lista de justificaciones para no congregarse, para no servir, para no hacer la voluntad de Dios. Siempre vamos a tener una justificación, hermano. Siempre va a haber un motivo. Siempre, pero cuando Él se hace primero en tu vida, que es lo que Él está tratando de hacer en nosotros. Él nos salvó, Él nos pone eso, pero Él nos dice, yo quiero ser el primero en tu vida. Ahí es donde está el problema de la fe. Ahí es cuando empezamos a mirar y a valorar, sí, pero tampoco así, poquito a poco, esto no es, y le ponemos condición a Dios. Pero Dios quiere que usted y yo lo pongamos a Él primero en su vida. ¿Y por qué? Ejemplo, usted en una batalla, y qué agradable sería que cuando usted va a la batalla, porque usted tiene una batalla diaria, ¿lo sabía? Todos los días usted tiene una batalla. Pero qué bueno que en esa batalla venga alguien deshaciéndose de tus enemigos. Venga alguien deshaciéndote de tus malos pensamientos. Venga alguien quitándote todos los obstáculos que te quitan la adoración y el fervor de vivir una vida para la eternidad. Porque nosotros estamos en medio de una transformación. ¿Lo sabemos? Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Y es difícil porque ya nuestra mente está condicionada a lo que nos enseñaron, a lo que aprendimos y a lo que decidimos hacer. Ahora nuestra mente tiene que ser recondicionada a la manera de la cruz. Porque este pacto no está invalidado. Y no está invalidado porque hay razón suficiente para que no sea invalidado. Vamos a seguir hasta el último y después empezamos ahora a desarrollar el tema, que nos quedan 10 minutos. Dice el verso número 12, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. He visto en mi trabajo pastoral dentro de la prisión, he visto muchos hombres con tatuajes que dice el nombre de la madre y el nombre del padre, y yo les pregunto, ¿se murieron? No, están vivos. ¿Y tú qué haces aquí en la cárcel? No, yo por esto, por cualquier motivo, por algo que está haciendo. ¿Y tú crees que honra a tu madre y a tu padre? No honra a tu padre y a tu madre. Y este es el único mandamiento con promesa que da Dios. Dice, fíjate que Él acondiciona este mandamiento. Dice, honrarás
a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra en la que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Yo vi a fulano y yo creía que fulano, yo me vengana, y comentario, la lengua, dice Santiago, que puede darle candela a un bosque entero. Fíjate todas las condiciones que Dios empieza preparando a nosotros, porque este pueblo que Él está sacando de Israel no tiene ninguna ley. Y ahora pone estas leyes para que el hombre conozca que necesita a Dios. Nos crían con sentido de competencia. Y yo quiero una casa como la de aquel, y yo quiero un carro como el de aquel, y yo quiero una vida como la de aquel. Y dice, no codiciarás. La palabra codiciar es desear lo que los demás tienen. La casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Esto ocurría en aquellos pueblos que no tenían a Dios. Y también ocurría en este pueblo que ahora Dios está sacando de Egipto, porque el primer enemigo que tuvo Moisés fue el propio pueblo, cuando Dios lo envió. Cuando mató al egipcio para salvar al hebreo. Y ahí pasa. Ahora, vamos a entrar en esta parte que es la mejor de todas. Vamos a ver por qué el pastor hoy trae el Viejo Testamento si yo estoy en el pacto de gracia. Vamos a ver qué pasa. Hay tres cosas importantes que usted y yo tenemos que mantener de este pacto. El número uno es la ley moral. Este pacto habla de la ley moral que debe existir entre nosotros. También habla de la ley civil que se mantiene constantemente en nuestra vida. Tenemos que llevar una vida civil para con los demás porque vivimos en comunidad, no vivimos solos. Entonces tiene que haber una ley civil de respeto de unos por los otros. Y finalmente hay una ley ceremonial. Esta es una ley ceremonial donde usted va a tomar tiempo para venir al Señor. ¿Qué pasa con este viejo pacto? Este viejo pacto tapaba tus pecados. Era importante esta ley ceremonial, porque en esta ley ceremonial, entonces lo que iba a ocurrir es que había una oportunidad cada año de saber que no habíamos hecho en alguno de estos 10 mandamientos habíamos fallado. Y ahora nosotros necesitamos venir a hacer cuenta con Dios. Por eso esta ley ceremonial. Y esta ley ceremonial traían de acuerdo a su posición económica, traían sacrificio al templo de Dios para tapar sus pecados. Y esto fue pasando todo el tiempo. Pero, todo esto era el principio del plan de Dios. Había un plan mejor. Había un plan por el cual el hombre tenía primero que darse cuenta a través de este pacto de que este era un pacto que daba muerte, porque nadie podía llevarlo. Ahora viene un pacto eterno, un pacto de vida. Cuando usted empieza a estudiar y usted se enamore de las Escrituras y usted empieza a gozarse en el Señor, usted va a empezar a encontrar a Jesucristo desde Génesis en adelante. Usted va a encontrar desde el principio el Espíritu Santo. Usted va a encontrar el amor de Dios desde un comienzo. Aquí comienza el hombre a hacer cambios en su vida y vemos la ley revelada de Dios para la conducta de los hombres. Es importante que esta ley se revela para que el hombre empiece a tener una conducta, para que el hombre pueda regresar a entender el corazón de Dios.
El hombre que está allá afuera, el hombre que se levantó borracho esta mañana o endrogado y sigue en su vida y lo que está pensando que la música, entonces tú los ves así, se ponen unos audífonos, se ponen. Y a veces se ponen a gritar en medio del tren. Y la gente lo mira. Porque se fue por ahí para allá. Porque está perdido por la propia ignorancia. Y ahora esta gente está aprendiendo cómo Dios quiere que caminen rectamente. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una absoluta confianza en Dios y en su palabra. En Génesis capítulo 15, 6, Dios quiere que empiece a hablar para que nosotros comencemos a depender de Él en todo. El Señor nos quiere enseñar que, como ya no camina en el Edén contigo y conmigo, ahora nosotros necesitamos saber que cada paso que damos esté de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Vamos a ver qué pasó en Romanos, capítulo 9, verso 32. Romanos 9. Dice, vamos a empezar en el 1, me gusta siempre empezar el principio. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne. Empieza a ver un dolor porque usted, cuando le predica a alguien que usted ama, usted lo hace con todo su corazón y con todo su amor. Amén. Usted desea en lo más profundo de su corazón que sean reconstituidos. Este es el verso 1 y 2. Vamos aquí mismo en Romanos 9 al verso 32. Que dice así. Es el penúltimo verso del capítulo 9 de Romanos, dice. Bueno, vamos a empezar en el 30. ¿Qué pues diremos? Esta es la justicia, que es por la fe. Escuche, sin fe usted está sentado por gusto aquí. Sin fe usted no recibe la palabra de Dios. Sin fe usted no tiene un Espíritu Santo que le pueda mostrar a usted lo que usted escucha y llevarlo adentro de usted. Escuche, porque es por fe. Todo es la fe en Dios, todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Aquí ya, y cuando dice gentiles está hablando a todo el que no es hebreo. Gentiles eran todos los que no eran hebreos descendientes de Abraham. Escucha esto, esto es muy importante. ¿Por qué le llaman gentiles? Le llaman gentiles, ellos no tenían Dios, ellos no conocían a Dios. ¿A quién se le manifestó a Dios? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y de ellos hizo un pueblo. Y su pueblo lo convirtió en una nación. Y a ese pueblo fue cuando estaban en su desesperación, clamaron a él. Cuando usted, como hija o hijo de Dios, usted clama a Dios, créame que Dios le escucha. Dice, mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, cuando está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca?
Iban, no tenían fe. ¿Iban por qué? Por las obras. ¿No has visto las religiones que dicen que es la obra la que te salva? Y la gente hace las cosas por obra. Y déjame decirte, son más dadivosos, son hasta mejores a veces que nosotros los cristianos, porque tienen metido en su cabeza que la ley civil, que si ellos tratan de cumplir la ley civil, ellos no importa, no necesitan fe, pero no son salvos. ¿Qué digo, pastor? No son salvos. Pero pastor, tremenda persona ese hombre, es una lástima que no vaya al cielo. No es salvo. Porque la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro puente. Lo digo toda la semana. Él es ¿el qué? El camino. Él es la verdad. Y nadie viene a través al Padre si no es a través de Él. Lo dijo Él, yo lo creo. Entonces, nos pasamos la vida, la conciencia acusándonos, pero hiciste esto mal, pero tú, y la conciencia siempre te está ahí golpeando para que tú no rompas con el clear, en español, el clear, con el sellador, ese clear que tú no ves. Es necesario pasar al otro lado, hermano. Es necesario un día tomar una decisión en su corazón que usted quiere pasar al otro lado. No porque el pastor le dice, no porque nada, porque usted quiere, usted decide. La decisión está en tu boca. Lo dice y en tu corazón. Lo dice Romanos 8, 10, ¿no? Romanos 10, de 9 en adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyera en tu corazón, si creyera y confesaras con tu boca. Esto está en usted. La confesión no es una confesión verbal de seguir. Es una convicción absoluta que usted ha decidido. Usted lo ha decidido. Por eso me encanta esa adoración que dice, decidido seguir a Cristo. He decidido, que tiene su historia muy linda. Bueno, linda no es muy linda porque cada vez que la hija cantó, el padre cantó y la madre cantó, mataron a la niña. Después lo cantó la madre y mataron a la madre. Y le dijeron a él, ya ellas dos están muertas, pero si tú te arrepientes y tú niegas a Cristo, y él volvió a cantar la canción. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Si usted está aquí hoy es porque usted decidió venir a Cristo. Si usted está aquí hoy es porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. Si usted está aquí hoy o está escuchando a través del internet es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Entonces yo quiero saber cuál es el propósito de Dios en mi vida y cuál es la condición que Dios me está poniendo para yo caminar. Y la condición es que lo ame sobre todas las cosas. Porque cuando tú lo amas sobre todas las cosas, usted pasa al otro lado. Y cuando usted pasa al otro lado, ya no pasa nada, hermano. Ya no pasa nada, hermano. Ya ahí todo es tranquilidad y paz. Porque lo primero que viene sobre nosotros cuando decidimos es la paz de Dios sobre todo. Dice que viene sobre todo entendimiento. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo cuando usted tiene una confianza. Usted sabe lo que pasa cuando usted tiene confianza en Dios. Acompáñenme todo al Salmo, si pueden, los que tengan Biblia, al Salmo 40. Era la predicación que traía hoy, pero no la voy a traer, así que la vamos a leer de todas maneras porque ahora el Señor me la sacó otra vez, no lo vamos a leer todo, vamos a leer un pedazo que dice así. Ya lo tienen, hermano. Wow. Yo quiero que el día de hoy usted sea la persona que le está hablando a Dios, que sea usted, que usted se vea aquí. Hermano, yo quiero que hoy sea usted el espejo en esta palabra que dice el salmista, dice, pacientemente esperé en Jehová. Cuando dice pacientemente es que llevaba tiempo pidiendo y no veía la respuesta. Y cada vez se iba hundiendo un poquito más se iba hundiendo. Dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow. Número 1, la palabra de Dios dice que Dios oye
la oración de los santos, de los justos, de los hijos. Qué lindo. Y me hizo sacar. ¿Lo sacó Jehová o lo hizo sacar o envió? ¿Entendió? Y me hizo sacar. No veo de aquí a allá. Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿En qué condición estaría? Wow. Supuestamente debe ser cuando al salón su hijo. Es durísimo. Tu hijo se levanta contra ti y te trata y busca tu muerte. Es duro. No estás peleando contra los filisteos, no estás peleando contra ninguna nación, ningún ejército contrario. Tu batalla está en tu casa. ¿Tú vas para la iglesia? Ah, tú nada más lo tuyo es iglesia, ahora te vas por ir a la iglesia. Empieza la batalla. ¿Y tú crees todo lo que te dicen en la iglesia? ¿Cómo se sentiría David con aquel hijo de él que le llevó parte de la tropa de él? Hizo que se rebelaran contra él y deseaba la muerte de su padre. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Después dice el verso 4, bienaventurado, wow, bienaventurado el hombre que no puso, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Ha aumentado Jehová, Dios mío, tu maravilla y tus pensamientos para como nosotros. No es posible entenderlo ante ti. No es posible contarlo ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Qué lindo. Qué lindo cuando usted se levanta en la mañana y toda tu confianza está en tu Dios. A mí no me importa lo que digo el jefe, a mí no me importa lo que dice la gente, a mí no me importa la situación del mundo, a mí solo me importa saber que en mi comunión Dios va a dirigir mis pasos y Él tiene mi vida bajo su control. Qué bueno es saber que usted anda conforme a la voluntad de Dios y no a su propia voluntad. Dice que la ley la ley de Jehová expresa la naturaleza de Dios, de Él. Él expresa su naturaleza a través de la ley. Y su amor, sobre todo, y su benevolencia para con nosotros. Él es bondadoso y justicia. Por eso me gusta mucho la palabra hebrea, Yesed. ¿Ok? Me gustaría ir a Levítico 19:2. Levítico, el libro de Levítico 19:2. Dice, le dice a Moisés, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis. Mira lo que Dios espera de ti. Santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Wow. Y esto viene dado con el libro de Romano. No, es que quiero cortar ya el tiempo. Quiero que ustedes entiendan que
la ley no se basó en perfeccionar al hombre, sino que el hombre supiera que necesitaba guardar, no era guardar todos los mandamientos, sino que iba a necesitar a Dios porque no podía cumplirlos. Por eso, este es un plan de Dios, de redención que Dios tenía. Pero vamos a ver qué pasó en Gálatas capítulo 3, verso 22 al 26. Gálatas 3. Leemos así. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuimos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto le representa a ustedes lo que la importancia cuando usted ve estos 10 mandamientos, los cuales sí hay que mantener las leyes morales en ellos, y todo lo que dicen estos 3 mandamientos es fundamental para nuestra vida. Por eso el apóstol dice que si ya habíamos, dice que de ninguna manera que la ley no es mala, sino la ley es para mostrarnos a nosotros la necesidad que tenemos de Cristo Jesús. Sin Cristo, ninguno de nosotros pudiéramos ser justificados delante del Padre, porque santo es el Señor, según leí anteriormente, y Él busca la santidad. ¿Y qué vale la santidad que Dios busca en ti? Tu fe. Porque la única manera que tú puedes ser santo es creyendo en Cristo Jesús, que pagó por todos nuestros pecados. No puedes venir a Dios, no puedes venir delante del santo sin antes ser santificado. Por eso es la importancia de haber sido rociado con la sangre de Cristo Jesús. Porque dice que Él lavó todos nuestros pecados. Amén. Dice que la ley fue dada por Dios y añadida en las promesas a causa de las transgresiones. Es decir, fue concebida para regular la conducta, para definir lo que es pecado, para mostrarle a Israel su tendencia inherente a violar la voluntad de Dios y hacer lo malo. Así estamos nosotros. Para despertar su sensación de necesidad de la misericordia, de la gracia y la redención de Dios. Termino con estos versículos bíblicos y quiero que me acompañen al libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3 vamos a leer el verso 20 y dice así: ya por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Seguimos el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe es ¿en quién? En Jesucristo. Ahora viene, ustedes saben que lo único que puede destruir las malas enseñanzas y las herejías que se levantan en contra de Dios es la palabra de Dios. ¿Lo sabían? Amén. La palabra de Dios testifica al Señor
y a su Espíritu Santo. Mire lo que dice ahora. Para todos los que creen en Él. Quiere decir que no hay diferencia. Dice que para todo el que cree en Él. Continúa diciendo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hay que pagar nada. ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Usted se acuerda de lo que pasó cuando vino la reforma en el 517 y Martín Lutero? Porque se estaba vendiendo la salvación. Pero dice que fuimos justificados gratuitamente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuál es la gracia de Él? La salvación. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es redención? Comprados. Fuimos comprados. Ahora Satanás viene y te dice, tú sigues siendo mi esclavo, tú tienes que seguir en el pecado, y tú le dices, no. Me compraron, tengo un nuevo dueño. En la cruz pagaron por mí. Y ya no te pertenezco más. Ahora vivo una vida en Cristo Jesús. A quien Dios puso por propiciación por medio ¿de qué? De la fe en su sangre. Quiere decir que nos redimió por fe. Nuestra fe es la fe. Él no vino y te trajo fe, no. Tú creíste, oíste y creíste. E inmediatamente el Espíritu de Dios es tu ayudador para sostener la fe. Yo cojo una semilla y la tiro en el piso y no pasa nada. No pasa nada. Esa semilla necesita agua. Esa semilla necesita una atención, porque si no, muere y se queda muerta. Pero como ahora la semilla la usamos para que muera el viejo hombre y empiece la resurrección del nuevo hombre adentro de nosotros, usted y yo necesitamos la comunión con Dios. Necesitamos una vida con Dios. No quiero ir a la iglesia, tienes un problema. No quiero congregarme, tienes un problema. No quiero leer la palabra, tienes un problema. Todavía el Espíritu de Dios está tratando de entrar y no lo deja entrar. Yo tengo el Espíritu de Dios. No, el que tiene el Espíritu de Dios camina como Dios camina, como Jesús caminó. No se dejen engañar más por esa filosofía humana, que ya recibiste a Cristo y ya tú eres salvo. No eres salvo. No, la salvación es un regalo gratuito de Dios para los hombres, pero es por fe. ¿Sabe lo que es la fe? La fe es la convicción de usted de saber que Cristo murió por usted. ¿Usted sabe lo que es la fe? El agradecimiento constante de lo que Dios hizo por usted. ¿Sabe lo que es la fe? Vivir una vida para Dios, ponerlo en primer lugar en toda su vida, en toda. Pastor, sí, mire, yo no lo entendí por mucho tiempo. Me sentaba en la iglesia y yo creía que ya yo era salvo. Y yo creía que, entonces por ahí la gente te enseña, ya tú eres salvo, no te dejes decir, ya Dios te salvó, Dios lo hizo todo por mí. Pero yo tengo la decisión de creer o no creer. ¿Lo sabía? Y el que cree, nace de nuevo. Escuche, el que cree, hermano, perdóneme, yo sé que a veces la palabra de Dios es un clavo ahí, no es condenación. Dios no vino a condenarlo. Jesús no vino a condenar el mundo. Jesús vino a salvar el mundo, lo dice en Juan 3:17. Vino a salvarte a ti, a mí, a todos nosotros nos vino a salvar. El Señor vino con su corazón grande de devolver a que el jardín se llenara de flores otra vez, y flores con olor fragante. Por eso se ha ocupado de usted y de mí. Porque Él nos sacó del lodo cedagoso. Nos sacó. Nosotros hemos sido lavados, justificados. Ahora, ¿qué te va a lavar todos los días? ¿Qué te va a alimentar todos los días? Tu decisión y tu fe.
es tu fe de buscar su presencia, tu fe de orar por Él, tu fe de depender de Él, tu fe de creerle en todo a Él. Hermano, esto es lo más hermoso que podamos sentir nosotros, tener esa verdadera comunión con Dios y sentir ese efecto dominó adentro de nosotros. Usted, cuando nace de nuevo, usted es una vida nueva. Usted tiene el mismo cuerpo, tiene la misma cara y se va a poner más viejo porque esa es la botella. Lo que pasa es que Dios lo que cogió y botó lo que había dentro de la botella completa, la sacudió bien y la lavó con su palabra para poner dentro de esa botella el Espíritu Santo. Y ahora, ya dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Termino. Es que tengo que terminar, el tiempo se agrada, pero téngame una gota de paciencia en estos 5 minutos que nos quedan. Ahí mismo usted está en Romanos 20, vaya a Romanos 5, verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y cerramos con Romanos 8:2. Gózase con Romanos 8, a mí me encanta Romanos 8. Bueno, a mí me gusta desde el verso 1 cuando dice, no hay pues ninguna condenación. Ahora pues, es que me lo sé. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, vivimos en una ley. ¿En qué ley vivimos ahora? En la de Cristo Jesús, la ley del Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado. Condenó el pecado en la carne. Él mismo. Él mismo. Más claro que eso. Pero no, para esto hay que renunciar a muchas cosas que nos gustan, que tenemos un gusto establecido por la caída del hombre. Pero cuando nacemos de nuevo, nosotros comenzamos a tener una vida tan diferente en el Señor. Empezamos a vivir una vida. Yo puse aquí un escrito que quiero compartirlo con ustedes, un segundito, que dice, el amor que excede todo conocimiento. Nos preguntamos cómo se manifiesta o cuáles son las manifestaciones del Señor y cómo se acondiciona nuestra vida. Dice, puse número 1, la guía nuestra pluma. No sé si a ustedes le ha pasado, tienen una separación para el Señor y Él le pone un deseo de escribir algo. Y ustedes comienzan a escribir y ustedes no están pensando lo que están escribiendo. Ustedes están poniendo lo que el Señor le está dictando. Él le está dictando a usted. La comunión es lo más hermoso que usted pueda tener. Muchas de las personas hacen sus composiciones, muchas de las personas hacen muchas cosas porque musicales y teatrales y todo, porque son guiados por la pluma de Dios. Cuando tienen una comunión con Dios. También puse que es imposible poder entender en nuestra humanidad cómo podemos tener el Espíritu de Dios adentro de nosotros, sin embargo sentir la sensación cuando llegamos a un lugar que Él está ahí esperando por nosotros. Es difícil entenderlo, pero esto ocurre en nosotros, ¿no? Él tiene la capacidad de morar dentro de nosotros y a la vez está fuera de nosotros.
Él siempre nos está esperando. Él está esperando un momento que nosotros querramos. Él está así. Y Él te mira. Pero usted hay una dulzura tan grande en sus ojos para ti que tú puedes sentirlo cuando estás en comunión con Dios. Tú sientes que a pesar de todos tus pecados, de tus transgresiones, tú sientes que a través de todos tus errores, tú sientes que a través de todas tus caídas, Él está ahí. Él está esperando. Él sabe por lo que estamos pasando muchas veces. Pero lo que más le agrada es saber que tú sientes que Él está ahí. Clama a mí y te responderé. Clamar a Dios es una manera de ser dependiente de Él. Nos inspira por su opción y el Espíritu Creador se une con nosotros en todo, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. El Espíritu Santo representa la bondad de Dios Padre y la sabiduría de Cristo en nosotros. En el desierto, a pesar de que el pueblo estaba haciendo lo que quería, empezaron a picarle a las serpientes. Y el Señor le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce grande y ponla en medio del pueblo, y todo el que sea picado que la mire. Cada vez que picaban alguna serpiente venenosa, miraban a la serpiente y eran sanos. Usted y yo hoy, allí, mire la cruz, pídale perdón a Dios. No siga enseñanza de hombre, siga la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a mortificar porque tenemos nuestros deseos carnales y empieza una batalla entre el espíritu y la carne. Es normal. Hay deseos. Muchos de los deseos tienen que ver con el pecado del hombre. Para eso está Cristo Jesús. Dice que no hay tentación que nos pueda, porque siempre que venga la tentación hay una salida. El Señor nos da la salida. Solo que debemos confiar en Él y creer que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Quisiera tomar un minuto, los que quieran. No siempre toda la congregación se dispone con un mismo sentir y un mismo deseo en el corazón de venir delante de los pies de Cristo. Pero usted que está sentado ahí, los que nos están escuchando, separemos todos nuestros problemas, todas nuestras ansiedades, todo. Pongamos todo delante de los pies de Cristo en este día. Y démosle a Él todo. Váyase de aquí sin carga ninguna. Póngalo en los pies del Señor. Todo está diseñado por Él. Este día estaba diseñado por Dios. No solo por usted, aún para los que no vinieron. Estaba diseñado para todos. El Señor sabe lo que hay dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, nuestras inquietudes. Pero Él es bueno. Recuerde esto siempre, Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Pídale a Dios que ese espíritu de justificación no siga viviendo con usted. Que lo saque. Que se ponga al frente de tu vida. A veces usted no sabe ni yo cuántas multitudes de huestes celestiales van en contra de usted y se ponen de acuerdo para atacarlo. Pero como usted tiene fe, no pueden llegar a usted. En una ocasión,
Los filisteos venían con un gran ejército contra Saúl. Y la palabra de Dios a través del profeta fue y le dijo, está quieto. Y ellos veían que cada vez avanzaba más que el ejército con hambre de destruirlos. Pero ellos esperaban. Y hubo un poquito de desesperación en el ejército hebreo. Pero aguantaron y soportaron y esperaron en el Señor. Y ya estaban delante del enemigo. Ya estaban a poca separación de ellos. Pero Dios es fiel. Y a veces tú te sientes que ya no hay esperanza, sientes de que ya no puedes hacer nada. Sin embargo, hay algo adentro de ti, que es el Espíritu de Dios, y te dice, está quieto, porque yo, la buena obra que empecé en ti, la voy a terminar. Y lo que yo te he traído hasta aquí, porque hoy es el día que yo voy a hacer la voluntad mía sobre ti. Solo es creer. Solo es esperar en Él. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó y me oyó. Las pasadas clases de miércoles me ocurrió algo muy interesante. Y cuando se daba la clase de la paciencia, me vino este versículo arriba a mente. Dije pacientemente y no recordaba dónde estaba. Y yo le dije al Señor, Señor, no sé dónde está. No me recuerdo cuál es el salmo. Y cuando abrí mi Biblia, la abrí sobre el Salmo 40. Y mi corazón palpitó, porque me doy cuenta que aún en mis pensamientos Dios está conmigo. Yo no sé hasta dónde tu desesperación, porque a veces nos desesperamos. Esto han sido unos meses un poquito difíciles para mí, aunque ustedes dirán que me fui de vacaciones, pero mis hijas me invitaron. Pero ha sido un año difícil para mí, pero pacientemente yo también esperé en Jehová. Y nunca me ha abandonado. Así que si Él no me ha abandonado a mí, no es porque yo sea pastor, no porque yo esté predicando en el día de hoy, es porque yo le creo a Dios y eso es lo que Dios quiere que usted también le crea. Porque por años esperamos, y cuando clamamos a Dios como clamó el pueblo hebreo, entonces Dios se manifestó. Así que clámele a Dios y Él te va a responder. Créale a Dios y Él estará contigo. Déjelo que Él vaya delante de usted. Quiero regresar al mundo, pero no puedo regresar porque mi Dios está delante de mí y no me va a dejar. Bendito sea Dios en este día. Bendito sea Dios. Bendito. Bendito sea Dios en este día. Bendito sea Dios porque yo sé que la presencia de Dios está aquí. Porque yo la siento. Y usted tiene la oportunidad de recibirla. Padre, gracias. No quiero orar con palabras repetitivas de hombre ni rebuscadas, sino darte las gracias por quien eres. Darte las gracias por todo lo que haces diariamente con nosotros. Gracias por tanta misericordia y tanta bondad, Señor. Gracias porque mi nombre lo has escrito en tu libro, Señor. Ayúdame a que no lo borres. Ayúdame hasta el final, Señor. Cuídame de toda tentación y de toda inmundicia. Sé paciente, Señor, conmigo. Señor, haz lo que tenga que hacer por tal de que yo siga siendo la niña de tus ojos en Él. Hermano, dé gracias ahí donde usted está. Dele gracias, Señor.
Déselo de adentro, hermano. No porque el pastor lo manda, no porque usted quiere decir gracias ya, porque me resolví el problema. Dele gracias. Porque aún después de salir de aquí, Él estará contigo. Gracias porque algunos lo conocen desde joven, otros lo conocemos desde adulto. Pero siempre hemos estado en el diseño de Él, para su gloria y su honra. Hemos traído la palabra de salvación y de vida en el nombre de Jesús.